acerca de la carta a los hebreos. Carta a los hebreos. Ya, hermanos, el mensaje número 30, ¿cómo le parece? Este es el mensaje número 30 de la carta a los hebreos. Y con la ayuda de Dios hoy estaremos terminando el capítulo 9 de Hebreos. Capítulo 9 de Hebreos, vamos a ir allí por favor a versículo 23 para hacer la lectura del mensaje en esta mañana. Hebreos número 9, capítulo 9, Hebreos 9, verso 23. Nos dice así la palabra del Señor allí en texto. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Antes de la palabra, yo esta mañana que oraba pensaba mucho en el tema que compartí el jueves acerca de la parábola del sembrador. Y le oraba al Señor para que ojalá ninguno de los que estamos acá esté en los primeros terrenos, que no son terrenos de gente impía, aunque estén dentro de la iglesia. El único terreno y que está listo para recibir la palabra, hablando de un corazón, es aquel que tiene el corazón como la buena tierra, que va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, estamos hablando de una persona que ha sido regenerada, ha sido cambiada por el Espíritu Santo, está muy lista para recibir la palabra de Dios como una semilla, pero en ese corazón esa palabra al venir y al entrar comienza a germinar de tal manera que produce fruto, fruto que se ve y que usted lo sabe. Y yo no sé cuánto tiempo lleva usted en el cristianismo, pero algo yo estoy seguro, porque la Biblia lo dice así y por una experiencia propia, es que cada día, hermanos, vamos creciendo en relación con Dios y su palabra. Cada día vamos siendo más y más semejantes a Jesucristo. Cada día vamos desprendiéndonos de las cosas materiales, terrenales, sobre todo de nuestra propia naturaleza carnal. Si usted está en un estancamiento y no hay un crecimiento, o lo peor, usted tal vez viene acá, pero usted sabe que viene en un retroceso hace rato, pilas. Porque muy fácilmente usted es terreno del camino muy duro, la palabra no le va a entrar esta mañana, o tal vez usted es como la piedra, la palabra va a entrar y usted se emocionará ahora y gritará y hasta me besará, o de pronto me dará una ofrenda por el mensaje esta mañana, pero en la semana se le fue todo eso. Y dentro de 8 días, si es que viene, sigue siendo el mismo. O usted tal vez, si no se cerciora bien, puede ser como los espinos, donde usted ama la palabra, quiere escuchar la palabra, ama la iglesia, viene a la iglesia donde están los hermanos, pero en la misma medida ama este mundo y se revuelca exactamente como lo hace el impío. O sea que no hay diferencia, y usted es un impío, maldadoso, que aunque dice que ame la palabra no le hace a usted ni cosquillas, a no ser que sea buena tierra. Y entonces la palabra esta mañana va a entrar a su corazón, la va a comprender, la va a entender, pero va a comenzar a hacer algo en usted y se va a evidenciar. Amén.
Y no se engañe a sí mismo, pensando que engaña a todos los demás solo porque viene a esta iglesia. Usted va a tener que rendirle cuenta a Dios como lo haré yo un día. Nosotros comenzamos a mirar nosotros hace 8 días hace 20 días, la superioridad del sacrificio de Cristo, mirando capítulo 9, versículo 11 hasta el 28, les dije, veíamos la primera parte como la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias, veíamos versículos 11 al 14, veamos hace 8 días como la sangre de Cristo logra el perdón, versículos 15 al 22, y vamos a mirar como el sacrificio perfecto de Cristo, es decir, el sacrificio perfecto de Cristo, ya como una especie de resumen. Hermanos, los versículos que leímos acá, usted va a decir, pero otra vez, porque es lo mismo, o sea, lo que leímos hoy, lo que yo voy a predicar hoy, ya el autor a la carta a los hebreos ya lo ha enseñado, ya lo ha dicho. Una característica que vemos en el autor a los hebreos es que es muy repetitivo, y él va a decirlo de una manera, de otra manera, y lo repite cuantas veces sea necesario. Y alguien dijo que un maestro es excelente y se conoce por la repetición, porque repite lo mismo y hasta que podamos llegar a una buena captación del tema. Y eso es lo que está haciendo el autor de la carta a los hebreos. Y recuerde que el tema general es la supremacía de Cristo. Cristo es el centro, no solamente en toda la Biblia, Cristo es el centro en esta carta a los hebreos, y estamos viendo que Él es superior. Estamos terminando esta parte ya, hasta el capítulo, y vamos a ir como Él es superior al sistema sacrificial del antiguo pacto. Y la razón por la cual el antiguo pacto caducó, o como dice la escritura, ya quedó obsoleto, es sencillamente porque el antiguo pacto era una sombra, era una tipología, era un reflejo del verdadero sacrificio que es Jesucristo. Y cuando ya viene Jesucristo y cumple el sacrificio, entonces la sombra ya queda caduca. Esa es la idea, ya no se requiere de la sombra. Y entonces, al mirar el sacrificio perfecto de Cristo, yo tengo 4 puntos en esta mañana, que son puntos que ya los hemos visto, pero hay que reenfatizarlos porque ahí están. Y yo soy uno de los que digo, si está ahí, hermano, vamos a seguir, así ya lo hayamos visto. Porque si el autor, por inspiración divina, le plació ponerlo, entonces nosotros tenemos que también mirarlo y analizarlo de la misma manera que hemos analizado los pasajes anteriores, aunque esto sea una reiteración. Amén. Así que lo primero que vamos a ver esta mañana, el sacrificio perfecto de Cristo. Número 1, Cristo es la realidad celestial de la figura de los sacrificios terrenales. Cristo es la realidad celestial de la figura o de los sacrificios terrenales, como lo habíamos visto, versículo 23, aunque lo voy a conectar con el versículo 22 que terminábamos hace 8 días. Eso ya veíamos terminando versículo 22, y casi todo es purificado. En el antiguo pacto dice, según la ley, con sangre. Todo el sistema sacrificial, lo veíamos hace 8 días, fue purificado con sangre, y termina diciendo, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y yo enfaticé y lo reenfatizo otra vez, cuando la Biblia registra sangre, está hablando de muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, sin la muerte, y en este caso en el antiguo pacto, sin la muerte de un sustituto. Y ese es el punto que tú y yo tenemos que mirar, hermanos, y pararnos como se paraban los judíos. Y estoy hablando de los judíos o los hebreos verdaderamente hebreos, o verdaderamente o creyentes verdaderos. Un judío verdadero, es decir, un judío que había sido escogido por Dios y que era salvo, y que él esperaba la venida del Mesías, cuando él traía el cordero no con un rito religioso, no como un rito religioso, sino que él traía el cordero y él miraba ese cordero. Y yo estoy seguro que si fuera yo lloraba. Porque yo tendría que decir, cordero, te traigo aquí, y tú vas a morir ahí. Los sacerdotes le van a meter el puñal, va a derramar la sangre, te voy a ver morir. Y esa sangre que es derramada la va a tomar el sacerdote y ahora la va a llevar. Y el sumo sacerdote en el día de la expiación, una vez al año, la va a llevar, va a traspasar el velo y va a entrar al propiciatorio y va a presentar la sangre, y ahí voy a ser acepto. Es decir, tu cordero me representas a mí. Recuerde, la paga del pecado es la muerte. Y cuando un judío llevaba el cordero, decía, él es mi sustituto. Es decir,
yo te ofendí, Señor, yo pequé, yo merecía morir, pero tú me das una gracia tan impresionante que me has permitido traer un animal para que muera en mi lugar. Así que Él está muriendo por mí. Un judío, un creyente verdadero, hacía ese sacrificio. Y un creyente verdadero en la actualidad, cuando participa de la cena, se mete tanto allí, o no solamente la cena, cuando estudia la palabra, cuando está orando, cuando está sirviendo al Señor, por hecho su vida constante como cristiano siempre piensa: yo estoy aquí, Señor, porque tú moriste en mi lugar. Es más, tú y yo deberíamos tener en nuestro pensamiento, en nuestra mente, que el infierno era para mí y que yo merezco el infierno, no importa si estoy en la gloria toda la eternidad, yo siempre soy merecedor del infierno, pero que si no estoy ahí es porque Jesucristo fue mi sustituto, es decir, Él murió por mí, Él murió en mi lugar, Él tomó mi lugar. Un creyente cuando piensa eso, y escuche lo que voy a decir, y sabe que a Jesús lo mató mi pecado, comenzaría a odiar su pecado personal. No amaría su pecado, correría, saldría de ahí corriendo. Pero ¿por qué no sale? Porque todavía ni él sabe si es verdadero creyente. Cristo es la realidad celestial de la figura de los sacrificios terrenales. Versículo 23, pues necesario, y es una necesidad, dice acá, eso era una necesidad, así tenía que ser, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así como, pues con sangre, fueran purificadas así, las figuras, es decir, todo el mobiliario, todo el tabernáculo que hizo Moisés, que era una figura de lo celestial, fuera purificado con sangre, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y ahí yo sé que los teólogos entran en un conflicto, y tú y yo entramos en un conflicto, porque dice que así como las cosas, y era una necesidad que el tabernáculo y todo el mobiliario fuera purificado con sangre. ¿Y por qué? Por el hombre, por el pecado de los hombres, por el pecado de los mismos sacerdotes y por el pecado del mismo sumo sacerdote. Y dice que si esto era necesario, dice que aún las cosas celestiales también hay una necesidad de que fueran purificadas, pero con mejores sacrificios. Y ya sabemos que el mejor sacrificio es Jesucristo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces muchos teólogos se preguntan, bueno, pero ¿cómo así que las cosas celestiales, se supone que eso es perfecto, necesita una purificación? Entonces ahí hay muchos argumentos. Una argumentación es que se refiere a que está hablando más de los que van a oficiar, es decir, en este caso, nosotros que vamos a entrar a oficiar como sacerdotes, y ahora le explico un poco la palabra, pero que se refiere es a nosotros. La purificación no es por el tabernáculo, porque es perfecto, ni mucho menos por el sacerdote, que es perfecto, ni mucho menos el sacrificio, sino que esa sangre tenía que ser derramada para purificar, pero no el santuario, sino a los que íbamos a entrar. Bueno, no es tan fiable esa parte. Entonces la parte que creo que es mejor sería que la palabra purificar también tiene la misma connotación de ser consagrado o de ser separado, y que no necesariamente tiene que ser purificación de pecados, sino que más bien está hablando de una separación o una consagración en este caso, y pues puede ser. La Nueva Traducción Viviente dice ese versículo: por esta razón el tabernáculo y todo lo que en él habita, que eran copias de las cosas del cielo. Muy importante esto. Recuerde que cuando se hizo el tabernáculo, Dios le dice: tiene que hacerlo, Moisés, como se te mostró. Entonces, una copia del celestial. Dice esta traducción, dice que debían ser purificados mediante la sangre de animales. Otra vez nosotros hablamos de sangre de animales, pero no está hablando de que la sangre tenga un poder para limpiar. Eso tenemos que quitarlo de nuestras mentes. Se refiere a la muerte como tal. Es la muerte, es el sustituto muriendo. Dice: pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores
a la sangre de animales, dice esta traducción. Entonces lo que vemos aquí es que la copia, había una necesidad que tenía de ser purificada, y la realidad también debía ser purificada o separada, como dijimos, o apartada o santificada, consagrada específicamente para para esta labor. Es decir, cuando ellos hacían toda esa figura, digámoslo así, todos esos sacrificios, ellos lo que estaban haciendo era, de alguna manera, era una tipología del sacrificio de Cristo que se hizo necesario por ti y por mí. Es decir, no hay manera de poder entrar nosotros al santuario verdadero. Recuerde que el sumo sacerdote entraba a un santuario terrenal, pero ahora está diciendo que Jesucristo entró, como lo llamas 8 días, al santuario verdadero, al cielo mismo. Y se necesitaba ese sacrificio, un cordero perfecto, un sacerdote perfecto y un inmobiliario también perfecto para poder llevarnos a nosotros, porque Él muere como sustituto y ahí sí poder entrar nosotros. Por eso Él toma nuestro lugar. Pero la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y para qué? Yo le voy a mostrar algunos versículos que de pronto ayudan. Y es Apocalipsis 5, 9 a 10, aunque yo no voy a hablar ahí, lo dejo solamente como una referencia. Apocalipsis 5, 9 y 10. Hay una labor allí cuando nosotros ya estemos en ese santuario celestial, y dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Este es el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo. Pero note: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hay algo allí que difícil comprenderlo, pero dice que nos has hecho para Dios, después de entrar allá, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, el ser rey, pues uno puede entender que es que de alguna manera vamos a reinar sobre la tierra, porque ahí dice la Biblia. Pero sacerdotes, porque ¿qué hacía el sacerdote? El sacerdote tenía que presentar un sacrificio, es decir, o una ofrenda a Dios. El sacerdote era una especie de intermediario entre Dios y los hombres. Ahora, nuestro gran sumo sacerdote es Jesucristo. ¿Y cómo tú y yo vamos a ser sacerdotes? Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 2.5. Miremoslo ahí, adelantico un momento. 1 de Pedro 2.5, de pronto lo vamos ayudando. 1 de Pedro 2.5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, note, y sacerdocio santo. Nosotros somos casa espiritual, pero somos sacerdocio santo. ¿Pero para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Pero dice que ahora se crea la necesidad de nosotros oficiar como sacerdotes, presentando sacrificios a Dios, presentando ofrendas a Dios, pero no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que dice Pedro. Pero algo más, vamos a Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice que: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahí está. Entonces, ¿en qué sentido seremos nosotros sacerdotes en el reino de Dios? En el sentido de que vamos eternamente y para siempre a presentar sacrificios, pero sacrificios de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Allí vamos a estar, hermanos, adorando a Dios, exaltando a Dios, bendiciendo su nombre, proclamando su santidad, y a eso se le llama sacrificio de alabanza, y eso sería como una ofrenda que vamos a presentar al Señor. En ese sentido seremos entonces sacerdotes en la casa de Dios. Entonces esa es la razón por la cual ese santuario celestial debía ser, aquí dice santificado, digámoslo, debía ser consagrado o debía ser separado, porque esto va a seguir, hermanos, esto seguirá por la eternidad. El Señor abrió el camino, nosotros entramos a la presencia de Dios, aquí estamos en la presencia de Dios, pero allá vamos a estar totalmente y sin pecado, perfectamente, y vamos a seguir nosotros
como ministrando. Lo de reyes dejémoslo acá, para la tierra, pero dice que allá vamos a estar ministrando como sacerdotes, es decir, vamos a estar ofreciendo adoración a nuestro Dios. Amén. Eso sería lo primero. Me afloja la nariz. Número 2. Versículo 24, Cristo no entró en la figura terrenal, sino en el cielo mismo. Es una repetición, pero vamos a mirarlo. Hebreos número 9, versículo 24, donde nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Y aquí está bien claro, ese santuario hecho de mano está hablando del, y ya dijimos, del tabernáculo, está hablando, bueno, de las tiendas de campaña primero, está hablando luego del tabernáculo y luego del templo, que fue renovado varias veces. Es el mismo. 24. No entró Cristo en el santuario hecho de mano. Ahora, ¿usted sabe por qué no entró? No podía. Acuérdense que dijimos, él no es de la tribu de Leví. No podía. Él no es del linaje de la tribu de Leví. Y si hay sacerdotes, ¿cómo él va a oficiar? ¿Sabe por qué él no podía? Porque en el sacerdocio levítico era la sangre de animales. Entonces, él es de la tribu de Judá, entonces nada se habló de la tribu de Judá, pero entonces el sacerdocio del Señor es ¿de dónde? De Melquisedec. Un sacerdocio distinto, un sacerdote perfecto que lo tipificaba él, y entonces él es perfecto, no es de Jesucristo, sacerdote, pero a la vez él mismo es el Cordero. Jesucristo es el que ofrece el sacrificio, pero él se ofrece a sí mismo. En un santuario diferente, un sacrificio diferente, un sacerdocio diferente, y entró a un tabernáculo diferente. Así que el levítico, o como se llama en algunos momentos, la ley, por eso es que caduca, porque ella es solamente una tipología. Hermano, no vamos a denigrar a la ley y a decir que era mala. No, la ley cumplió su propósito. Y el propósito fue mostrar el verdadero, y cuando ya está el verdadero ya no necesitamos el antiguo. Eso es lo que está diciendo. Y entonces aquí lo que está diciendo es que él no entró a la figura, sino que entró al cielo mismo. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Figura o tipología del verdadero. El terrenal era figura del verdadero. Dice que sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse ahora por nosotros. Me gusta más personalizarlo. Para presentarse ahora por mí. Recuerde que el Señor no vino a salvar un pueblo, sí, pero Él vino a salvar personas específicas. Por eso Pablo podía decir, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. A mí me gusta esta parte. Entender que cuando Jesús estaba muriendo, y hermanos, yo sé que a algunos les es difícil esto, pero llegar a esta comprensión, hermanos, que cuando Jesús está muriendo en la cruz, escúcheme lo que le voy a decir, que esto fue lo que a mí transformó mi vida y mi manera de predicar. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, Él no está creando una posibilidad de salvación para el que quiera venir, no. Ese es el error más grande que ha cometido la iglesia. Jesús, cuando está muriendo en la cruz, no está creando una posibilidad de salvación para el que quiera venir, no. Jesús en la cruz está muriendo específicamente por personas que los está salvando. Por eso está derramando su sangre. Él está muriendo para cubrir los pecados de un pueblo que va a llevar a la gloria. Amén. Así que en la cruz, yo no había nacido, pero yo estaba en el plan de Dios, nacer. Mi mamá ni se conocía con mi papá, pero Dios ya los tenía. Y Él estaba muriendo, pagando la deuda de los pecados de Orlando. Y murió por mí en esa cruz. Dígame, ¿por qué Pablo se levanta a decir, por eso estoy tan seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni el cielo, ni el infierno, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque es que Él murió por mí?
Así que cuando dice aquí la escritura que Él se presentó en el cielo mismo y para presentarse ahora por nosotros ante Dios, es que Él estaba llevándolo, y hablemoslo en esos términos, ya la computadora, o estaba llevando la lista. Cuando Él presenta y se presenta en ese tabernáculo con la sangre. Ahora, otra vez, no es que usted se imagine que Jesús llevaba la sangre por ahí en un potecito, no. Es la muerte, es la muerte. Cuando dice que Él se presentó con su sangre ante el Señor, ante el propiciatorio, está diciendo es que cuando derrama la sangre en la cruz y Él muere, ya con eso que se presentó. Ahora Él llega ante el Padre, entra al santuario. Y yo no sé, el Señor trae la computadora, o yo no sé si en el celular le cabe, o yo no sé, una lista, pero dice: Padre, los que tú me diste antes de la fundación del mundo, morí por ellos, aquí están. Mírenlos. Ay, desde Adán hasta el último que el Señor determinó salvar, aquí están. Pregunto, ¿se colará alguien? Pregunto, ¿se descalificará alguno? No, porque fue perfecto. Y sé que esto a usted y a mí nos bota los sesos para la porra. Porque lo primero que vamos a pensar: ay, si mi mamá no fue escogida. ¿Por qué más bien usted no le da gracias a Dios que usted es escogido? Y que usted va para el cielo, para la gloria de Dios. Y entonces predique. Si usted no está seguro que su mamá, predíquele el evangelio y dígale que crea y que se arrepienta. Y si ella cree y se arrepiente, es escogido. Ay, mi novia y mis hijos, predíqueles el evangelio. Y si ellos verdaderamente creen y se arrepienten, entran en esa parte. Porque tú y yo no lo sabemos. Por eso Jesús dijo: vaya y predíquele a todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Santiago, lo veíamos estos días: arrebátelo del infierno si es posible. Ya se está chamuscando, sáquelo de ahí, mire a ver qué hace con la palabra, insístale. No se vaya a sentar ahí como mamá: si mis hijos son escogidos vendrán. Y si no, no, así no es, así no funciona. Porque recuerde, soberanía de Dios y responsabilidad humana van de la mano. Y además Dios determinó algo. Hay un decreto de salvación de Dios, pero hay unos medios que se tienen que llevar a cabo para que el decreto de Dios de salvación se cumpla. Para las personas, tú y yo somos responsables de orar por el mundo, de orar por las personas y llevarles el evangelio. Cosa que tú y yo hace rato hemos parado y tenemos que arrepentirnos de eso. Yo le oraba al Señor ayer y esta mañana. Parece que la pandemia como que nos dejó ahí apandemiados. Nos quedamos estáticos. No, hermanos, hay que seguir. No es que usted le haga pena salir por el tapabocas. Ahora aquí vos del tapabocas y usted hable a las personas así. Dice la Nueva Traducción Viviente allí: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Jesús se presentó delante de Dios a favor mío. Es decir, cantábamos ahora, Él es el precursor. Y recuerde que dice Corintios que Él es las primicias de la resurrección, es decir, Él va adelante. ¿Sabe tú y yo por qué podemos entrar? Porque Él ya entró. Él es nuestro precursor, y la palabra precursor implica, el precursor es el que va adelante, pero hay quienes lo siguen. Entonces Jesús es nuestro precursor. Él entró allá, pero nosotros lo seguimos. Y entramos por Él. Le menciono solamente estas citas. Dice que se presentó. Entonces, ¿Él para qué se presentó? Él nos representa ahora ante Dios y está en Romanos 8:34. Le voy a dar solamente las citas. Romanos 8:34 dice que Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Es decir, Él está cumpliendo la función de sumo sacerdote. En Hebreos 7:24, leámoslo un momentico que está acá. Hebreos 7:24, pues es que puse 24:24 y que no se está, no, hasta el 26. Dice Hebreos 7:24: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Note, sacerdocio inmutable. ¿Qué hace en ese sacerdocio inmutable? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Jesucristo ahora? Intercediendo por nosotros. Pero también puede anotar primera de Juan 2:1, donde dice que Él es nuestro abogado. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No pecar. Pero si alguno ha pecado, ¿qué pasa? ¿Va a temblar y se va a ir al infierno? No, tenemos un abogado en el cielo. Míreme, estoy hablando de verdaderos cristianos, de gente regenerada. Y perdone que yo le hable así, hasta que me muera voy a hablar así. Porque si usted no es un verdadero cristiano, usted no se meta ahí, que para usted no es. Cristo está intercediendo por los que Él salvó. Y los que Él salvó todavía somos conscientes de nuestro pecado. Por eso cuando eventualmente pecamos y fallamos, nos arrepentimos, el Señor intercede por nosotros. La gran pregunta es, ¿y por qué tiene que interceder por nosotros? ¿Acaso la muerte no fue suficiente? Oh, amado hermano. Yo le voy a decir algo y sonará herético, pero el Padre nos eligió a nosotros para salvación. Pero con la elección del Padre, tú y yo no somos salvos. Necesitábamos que el Hijo viniera y muriera por nosotros, redimiéndonos. Y voy a decir una herejía para usted, entre comillas, pero la muerte de Jesús no es suficiente para salvarme. La muerte de Jesús no fue suficiente porque se requería la elección del Padre para poder el Hijo venir y morir. Y la muerte de Jesús y la elección del Padre no son suficientes para salvarnos. Se requería la intervención del Espíritu Santo para acoger y aplicar esa obra salvífica y redentora y aplicarla a nuestros corazones. Es decir, la salvación es trina. Así es. El Padre me elige, el Hijo me redime y el Espíritu Santo aplica esa redención. Pero ¿soy salvo? Todavía no, espere tantico, como dicen por ahí. Para poder yo llegar a la gloria, necesito la intercesión de mi gran sumo sacerdote. Es ahí donde muchas personas, y todavía creen, sí, el Señor me salvó, pero yo sostengo la salvación. Eso es una vil mentira. El que me salvó, Él me sostiene hasta el final. Dice la Biblia que aquel que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, nosotros creemos en la doctrina de la perseverancia. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero como lo voy a explicar pronto, la doctrina de la perseverancia se agarra de la preservación de Dios. Es decir, Dios preserva mi vida. ¿Y cómo lo hace? Ahí ya estamos viendo, por la intercesión del Hijo. Si el Hijo no intercediera ahora por mí, tú y yo nos condenaríamos. Pero Cristo murió, sí, Él murió por mí, pero Él sabe, y Dios sabe que si Él no intercede ante el Padre, tú y yo nos perderíamos, porque todavía tenemos la naturaleza carnal y pecaminosa. Todavía eventualmente nos agrada este mundo y el pecado, que es lo que toca mortificar cada día por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que ¿quién nos va a ayudar en ese proceso de caída y levantada, en arrepentimiento? El Señor con nuestra intercesión. Él intercede por nosotros. Y entonces se aplican los 5 momentos de la salvación. Son 5 momentos de la salvación. Pues mucha gente se asusta, pero tú y yo, y se tienen que aplicar las 5, tú y yo fuimos salvos en la eternidad pasada, en la elección. Tú y yo fuimos salvos en el momento cuando Jesús moría, pagando la deuda de nuestros pecados, y aún tú no habías nacido, pero ya eras salvo. Número 3, tú y yo fuimos salvos en el momento de la aplicación de la obra redentora en nuestros corazones por el Espíritu Santo, cuando Él nos selló con su Espíritu, y de ahí dijimos, Abba Padre, propiedad de Dios. Pero tú y yo ahora mismo estamos siendo salvos por la intercesión del Hijo. Pero falta una. Seremos completamente salvos cuando entremos a la gloria y nuestra naturaleza carnal y pecaminosa desaparezca. Entender esto, hermanos, es tener una comprensión clara de lo que es la doctrina de la salvación. Por eso muchos cristianos hoy día pelean que la salvación se pierde, que la salvación esto, que lo otro, que en santidad nadie verá al Señor, que voy a predicar dentro de 18 días eso si Dios me lo permite. Pero entonces hay que mirar la salvación de esta manera. En 5 etapas se da, y nosotros ya tenemos las 3, estamos en la cuarta y nos falta la quinta, a la cual vamos a llegar. Porque el que nos predestinó, dice Romanos, es el mismo que nos llamó, el mismo que nos justificó y el mismo que ¿qué? Nos glorificó. No nos ha glorificado y ya dice nos glorificó, porque la palabra de Dios es eterna. Amén. Número 3, Cristo no se ofreció muchas veces, sino una sola vez y definitivamente, versículos 25 y 26.
Hebreos 9, versículo 25 y 26. Y no para ofrecerse muchas veces, esto lo vuelve a repetir, y lo va a repetir más adelante, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, esto ya lo habíamos visto. Dice que de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y ahí es donde voy a hacer el énfasis, porque lo demás ya lo sabemos. Pero quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo cada año tras año con la sangre de un animal. Si esto hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Ok, aquí vamos a ver algo, y es que se ve un marcado contraste con los demás sacerdotes. Ya lo había dicho, pero vale la pena. No lo voy a repetir porque el tiempo se me va y quiero terminar acá, pero es esto. Dice que los antiguos, el sistema sacrificial de los levitas, ofrecían muchas veces los mismos sacrificios, pero no quitaban el pecado. ¿Ve? Ese es el contraste marcado, mientras que Cristo lo ofreció una sola vez y quitó el pecado. El que está anotando puede anotar, es que lo vamos a ver después, capítulo 10 del 1 al 4, muchas veces, no quitó el pecado, pero lo quitó, capítulo 10 del 10 al 14, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, dice que cuando llegó la consumación, ¿no? Versículo 26, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, y podemos ir a Gálatas 4:4, que dice que en el tiempo de Dios, cuando Él determinó que así fuera, Cristo vino. Eso es muy importante que lo entendamos allí. Pero hay algo que quiero hacer énfasis y por eso quería quedarme en este punto más bien. Dice que lo hizo para quitar el pecado del medio de nosotros, y quitar el pecado, es sinónimo de pagar o cancelar la deuda. Ojo, porque yo ahí tuve problemas, y yo sé que muchos han tenido problemas ahí al no entender esta parte, quitar el pecado. Entonces la gente siempre piensa, el Señor en la cruz quitó el pecado, y me acuerdo tanto cuando una vez me dijeron así que me asustaron. Me hicieron asustar porque yo no tenía claridad. Me dijeron, ¿qué dice ahí? Cristo quitó el pecado. ¿Cuándo? Cuando murió. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Entonces me decían, ¿hay pecado en su corazón? Yo decía, claro, entonces Cristo no lo ha quitado. Y me asustaron. Y yo me estaba metiendo mal. Pero gracias a Dios, así ha sido Dios conmigo, tan misericordioso que cada vez que me he querido como torcer, el Señor me arregla y me atrae otra vez. ¿Quitó el pecado, sí o no? Ahí ya usted va a decir sí. ¿Y todo por qué está pecaminoso usted en su corazón? ¿Por qué sale aquí y sigue pecando? Ah, ¿no? Ok. Ahí es donde tenemos que entrar a lo que significa, hermanos, la doctrina de la justificación y la doctrina de la santificación. Y si eso no lo tenemos claro, aquí nos enredamos. Enredamos la pita, como dicen por ahí. Cuando dice que Cristo en la cruz quitó el pecado y lo va a encontrar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sigue hablando de que el Señor en la cruz quitó. La palabra quitar, lo primero que tenemos que entender entonces es qué es el pecado, porque ahí está el problema. Si nosotros no tenemos una comprensión clara de qué es el pecado, entonces vamos a tener problema. ¿Qué es el pecado entonces? Muchos dicen, el pecado es como un demonio que se me metió. El pecado, sí, es algo que vino a mí, que está acá. Entonces dicen, la naturaleza pecaminosa está en mí, entonces en el nombre del Señor se la arranco y se va. Se fue, yo tenía un pecado, el Señor lo quitó, entonces Él cogió y lo arrancó. Lo primero que hay que entender es que esto no tiene nada que ver con la ontología del hombre, es decir, la composición del hombre.
El hombre es cuerpo material y el hombre es espíritu espiritual. Espíritu muerto para los que están ¿Y qué es espíritu muerto? Sencillo, no le bote tanta... ¿Qué es un espíritu muerto? Que no puede ver, no puede oír, no puede entender las cosas de Dios. No puede venir a Dios. Eso es. Por eso en las iglesias, la gran mayoría de las iglesias, todos entran con espíritu muerto y siguen con el espíritu muerto. ¿Y por qué van a las iglesias y aplauden y cantan bonito y ofrendan y todo? Porque es que ahí les están hablando de lo natural. Y como les hablan de lo natural, usted puede conquistar, puede heredar, puede tener todo y todo lo que... Entonces eso lo entiende cualquiera. Entonces los mensajes son mensajes positivos. Y por ahí le sacan la platica. Porque si usted siembra más, recoge más, cosecha más y vaya y todo aquí terrenal. ¿Y quién es más ambicioso? ¿El pastor que les pide que siembre uno y que el Señor le va a dar 100? ¿O aquel que siembra uno para que el Señor le dé 100? ¿Quién es más ambicioso? Ambos. Tanto el que da como el que recibe. Porque están apuntando por lo mismo. Ambición terrenal. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es una condición en el hombre. Por eso cuando se habla de regeneración, es que yo tengo una condición caída, es decir, lo único que yo quiero es lo mundano, lo terrenal, yo no quiero a Dios para nada. Si quiero a Dios es para ver qué me puede dar. Y por eso voy a la iglesia. ¿Sabía usted que hay personas que dan el diezmo por miedo? Miedo a ser malditos. Dan el diezmo por miedo a fracasar. Dan el diezmo por miedo a que les vaya mal. Están manipulados. Hay gente que va al culto pero por miedo a que de pronto Dios esa semana no lo vaya a bendecir. Y si le llega a pasar algo en la semana, solo porque el domingo no fui al culto y por eso estoy así. La regeneración es un cambio, decimos nuevo corazón, pero cuando hablamos de nuevo corazón o decimos la vida que Dios nos dio a nosotros, es que, y esa es regeneración, es la vida de Dios. Es decir, yo estoy muerto espiritual, ¿qué es? No oigo, no veo, no entiendo nada de las cosas de Dios. Cuando Él viene y me regenera, o me da el nuevo nacimiento, o me da vida espiritual, es que yo espiritualmente abro los ojos, abro los oídos, mi entendimiento se abre y comienzo a comprender las cosas de Dios. Y lo primero que yo voy a comprender cuando soy regenerado, no es que voy a tener casa, carro y beca. Lo primero que yo voy a comprender es lo depravado que soy, lo sucio y lo pecador que soy, y me rindo ante el Señor pidiéndole perdón y creo en el sacrificio de Él. Entonces la regeneración es una nueva condición ahora, es un despertar, una vida para buscar las cosas de Dios. Pero la pregunta es, al ser regenerado, ¿qué pasó con mi pecado? ¿Qué pasó con la disposición pecaminosa en mí? Vea, desde que Adán y Eva pecó, el pecado entró en la raza humana, y hasta que nos muramos, la paga del pecado es muerte. ¿Usted nos ha preguntado por qué nosotros seguimos muriendo? Usted puede aceptar a Cristo ahora, usted puede ser regenerado ahora, usted puede santificarse, meterse en 41 días de ayuno si es que quiere, pero usted se va a morir. ¿Por qué se va a morir? Porque usted es un pecador, y porque la paga del pecado es muerte, y te tiene que llevar a la muerte. ¿Pero por qué vamos para el cielo? Porque el Señor revertió eso cuando dice, mas la dádiva del Señor es vida eterna. Es decir, Jesús nos regenera y nos da una vida eterna, una vida nueva. Pero yo, teniendo aún el perdón de mis pecados, yo sigo siendo pecador. Entonces, ¿qué es la justificación? Y quiero aclarar esto porque se da el punto. Dice el versículo 26, la última parte, dice que el Señor se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué es quitar de en medio el pecado, hermano? La palabra quitar es cancelar. Es decir, Jesucristo en la cruz canceló la deuda de mi pecado. Él pagó por mi pecado. Es decir, yo aparezco ahora delante de Dios. Yo tenía una lista de pecados en mi vida, pecador todo el tiempo porque había ofendido a Dios. Pero Cristo ahora toma mi lugar, muere por mí. Es decir, Él cancela la deuda de mis pecados pasados, presentes y futuros. Justificación es una declaración legal delante de Dios de que Cristo canceló por mí, pagó la deuda por mí, pero escuche, pero mí, o sea yo, sigo siendo pecador.
Sí, Señor. Quitó mi pecado, es que pagó la deuda de mi pecado. Y le dice, yo no sé cómo presentárselo, vamos a ver, aquí hay un asesino que él solamente quiere es matar, lo traen ante el juez ¿qué hace? Dice, usted es un pecador asesino y usted está condenado a la muerte. Pero vamos a suponer que esa ley, viene la mamá o el hermano o alguien y dice, él no va, yo pago por él, le van a dar la guillotina, pero él dice, no, yo muero por él. Entonces ese viene, toma su lugar y él muere en la guillotina. Y entonces el juez lo mira y dice, maldito, usted es un pecador, usted es un asesino, usted es de todo, pero ¿sabe qué? Legalmente te vas para la calle porque ya alguien pagó la deuda por ti. Y le puede gritar, maldito pecador asesino, pero estás libre, ya pagaron por usted la deuda. Jesús en la cruz pagó la deuda total de mi pecado. Pero yo sigo siendo un maldito pecador. ¿Cómo así? Legalmente Jesús pagó por mí y esa es la salvación. Yo soy justificado, yo soy justo porque Él pagó la deuda por mí. Pero la doctrina de la santificación, que es muy importante esto, no las podemos mezclar porque son dos doctrinas totalmente distintas, diferentes la una de la otra. No las puedo mezclar, escúcheme, no se pueden mezclar. Justificación es una cosa y santificación es otra cosa, no se pueden mezclar, pero la una depende de la otra. Se lo explico. Nadie puede ser justificado si no camina en santidad. Y escuche, y nadie puede caminar en santidad sin haber sido justificado verdaderamente. Venga lo que le voy a decir. Si una persona en la iglesia trata de caminar en santidad, es decir, trata de guardar la ley, de portarse bien y todo, pero él no es justificado, él está santificándose por sus propios medios, por sus propias obras, y es un fariseo legalista que va para el infierno, porque él está tratando de cumplir la ley de Dios, de santificar su vida sin ser justificado. Entonces esa santificación no es suya, es suya, pero no es de la Biblia. ¿Qué se requiere para la santificación verdadera? La justificación. Es decir, el Señor paga la deuda de mis pecados, me justifica, y paralelo a eso me santifica para yo ser santo. Entonces, cuando soy justificado verdaderamente, cuando en mi corazón yo sé que Jesús pagó la deuda de mis pecados, yo voy a caminar en santidad. Que el Señor me santificó. Creemos en una santificación posicional ahora, pero una santificación progresiva y una santificación completa cuando esté en la gloria. En esa santificación progresiva, como todavía soy pecador, voy a fallar, pero para eso el Señor me dio una herramienta. Dice que con el Espíritu yo hago morir las obras de la carne. Entonces la santificación es depender del Espíritu y es comenzar a ser cada día más como Jesucristo, de donde solamente un verdadero creyente lo va a hacer. Y tiene que verlo en su vida, hermano. Tú y yo como cristianos verdaderos tenemos que ver un progreso de santificación en nuestra vida diariamente. ¿Y por qué? Porque es fruto de la justificación, de que el Señor me perdonó. Pero si alguien se para aquí y dice, no, el Señor ya me perdonó, murió por mí, ya soy justificado, Él pagó la deuda, canceló la deuda de mis pecados. ¿Y cómo está viviendo? No vive en santidad. Entonces usted tiene un entendimiento intelectual de la doctrina de la justificación, pero usted no ha sido justificado en nada. Porque el que ha sido justificado no puede separarse de la santificación. Entonces, porque la Biblia dice, ahora entiende, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se va santificando. Dice que nosotros perfeccionamos por el temor de Dios la santificación. La Biblia dice que debemos crecer en el conocimiento de Dios y en su gracia. Y usted puede comenzar a ver cantidades de textos que le hablan del progreso cristiano de santificación. Es decir, esta mañana estamos aquí para progresar en nuestra santificación. Esta tarde tú oras, busca, lee la palabra para progresar en la santificación. Toda la semana dependemos de Dios para progresar en nuestra santificación. Pero eso lo hace una persona que ha sido justificada, que sabe que el Señor pagó la deuda de sus pecados. Si no, no. Y no es el esfuerzo suyo. Y esto quiero como unirlo con lo que decía el jueves. Una persona cuando tiene un corazón nuevo, la semilla de la palabra cae en su corazón, ella tiene que dar fruto sí o sí. Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos. Todo en pámpano que en mí lleva fruto. Dice que mi Padre lo va a limpiar para que lleve más fruto. No se estanca. Un cristiano verdadero no se estanca. Cada día tiene que llevar más fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Nosotros no estamos patrocinando
una justificación como algunos dicen y nos dicen, usted de esa doctrina salvo siempre salvo, y no, nosotros no estamos patrocinando eso para nada, porque yo sé que ese es un malentendimiento que hay. Yo sí soy salvo, siempre salvo en el sentido de que comprendo la justificación y la santificación, y cada día progreso en mi santificación. Amén. Soy salvo, siempre salvo, pero no en el sentido que algunos dicen, ya soy justificado, viva como se le da la gana porque ya es salvo. Eso es un error, eso es una herejía, eso no es de Dios, eso no está en la palabra de Dios. Por eso necesitamos la iglesia. Y qué bueno, Leonardo, verlo aquí, hermano, en la iglesia. Necesita la iglesia. Necesitamos la iglesia. No nos podemos desligar de la iglesia, porque ese es el medio, uno de los medios que nos dejó para nuestra santificación. Número 4. Cristo con un solo sacrificio llevó los pecados de su pueblo. Ya lo dije, pero ahora de otra manera. Versículos 27 y 28. Ratificando lo que ya dijo. Y mire, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. Bueno, yo no sé si usted es un milenio por ahí, caramba. Bueno, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y después de eso qué? El milenio y luego el juicio. No. Después de eso el juicio. Pastor, déjeme, yo acomodo el milenio por ahí. Bueno, vamos a ver si usted lo puede acomodar. Yo no lo puedo acomodar. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, hermanos. Los hombres van a morir. Y yo creo que este texto es clave, porque ¿por qué mueren los hombres? Por el pecado. Entonces, si alguien se para a decir, no, y tranquilo que esto a nivel de toda la historia del cristianismo ha pasado, Jesús ya llevó mi pecado, yo soy santo, en mí no hay pecado, yo no tengo pecado porque Jesús lo llevó. Esa herejía ha corrido por estos 2000 años en la iglesia, ¿no? Hoy día también está por ahí, no hay problema. Pero ¿por qué dice que está establecido para los hombres que mueran? ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Por eso Juan tuvo que pararse en el mismo siglo primero a decir, hombre, si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Le está diciendo que Dios es mentiroso, porque nosotros, el pecado está en nosotros. ¿Alguien de aquí en esta mañana se atreve a decir que en su corazón no hay pecado? Y sale de aquí y ya llegó a su casa y ya se enojó y ya tiró la loza. No. Pero sí nosotros tenemos, hermano, y es que cada día el pecado hay que irlo aplacando. Se llama mortificación del pecado cada día. Amén. Entonces está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Cómo? No es entrar a la glorificación. Dice el Señor que el juicio. ¿Cuántos juicios hay? Uno. Mateo 25. Y se van a reunir. Dice que los de la derecha y los de la izquierda se van a reunir, y el Señor les va a hacer un juicio. Pastor, yo paso por el juicio. ¡Claro! Tanto los impíos son enjuiciados para ser condenados, y los creyentes vamos a ser enjuiciados también para ser galardonados. Amén. Esa es la gran diferencia. Pero va a haber un juicio. ¿Cuándo es esto? Después de la muerte. Hermano, tú vas a morir. Yo voy a morir. ¿Por qué? Porque soy pecador. Pero Cristo pagó mi deuda. Dice que así como se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ay, venga, espera, ¿no es de todos? ¿Qué pasó? Murió una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, la segunda venida, sin relación con el pecado. Es decir, la primera vez el Señor tuvo relación con el pecado, vino a morir por los pecados. La segunda vez ya no quiere saber de pecado. Vendrá sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. En la primera venida quitó el pecado o pagó la deuda del pecado. En la segunda venida no quiero saber nada con pecado. Entonces el Señor viene y dice, ¿dónde están los que pagué la deuda? Aparece alguien por aquí, Señor, aquí estoy yo, muéstrame el recibo. No lo tengo. Muéstrame el carnet de la vacuna. No lo tengo. Al infierno. Así es. ¿Que no? Señor, ábrenos, Señor, aquí están las vírgenes, 5 vírgenes, Señor, mire, Señor. ¿Quiénes son ustedes?
Que yo sepa, yo en la cruz no morí por ustedes. Malditos al fuego eterno. Yo sé que para muchos esto es cruel, yo lo hago de una manera hasta que parezca más cruel, pero lo que yo busco con esto es que usted más bien le dé las gracias a Dios, porque usted no está en esa lista. Amén. Usted está en la lista de los salvos. Amén. Quiero terminar llevándolo a Isaías 53, 11 y 12, porque algunos patinan aquí. Dice que el Señor aparecerá por segunda vez para llevar dice que la primera vez vino y se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. Isaías 53, 11. Isaías 53, 11 y 12. Para que usted no vea que es que el autor de la carta a los hebreos se equivocó y dijo muchos en vez de decir todos. Es que es interesante, hermanos. Ayer escuchaba un pastor que decía, mire, se da cuenta, Jesús murió por todos. ¿Sabe dónde estaba aplicando el texto? 2 Corintios 5, 14. Y él decía, mire, ahí dice, y por todos murió. Jesús murió por todos. Y él mismo dice, estaba leyendo yo, y él mismo dice, yo no creo en la redención limitada, porque aquí dice que Jesús murió por todos. ¿Sabe yo qué le quería gritar? Era un libro que me estaba leyendo y le quería gritar, ¿y por qué no seguís leyendo? Dice así el texto, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y se entregó a sí mismo por ellos. Es decir, por todos murió, para esos todos son aquellos que ya no viven para sí mismos, sino los que viven para Cristo. Y si Jesús murió por todos, y todos es el mundo, entonces ¿por qué el mundo no vive para Cristo? Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Ahora vamos a Isaías 53, 11. Y está hablando del sufrimiento de Cristo. Dice que verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Está hablando del siervo Jesucristo, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a todos. No, a muchos. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muchos. 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Habiendo él llevado el pecado de ¿cuántos? De muchos. ¿Qué dice Mateo 1, 23? Jesús, llamará su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. ¿A quién salvará? A su pueblo. No dice a todo el pueblo. Pero la Biblia habla de las naciones, sí. Apocalipsis. ¿De dónde vinieron todos estos? Todos estos son los que fueron lavados por la sangre del Cordero. ¿De dónde vinieron? De todo linaje, de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, Cuando dice que murió por todo el mundo, se refiere a que murió por las personas de todo el mundo. Y el Señor ha escogido de todos los gentiles un pueblo. Entonces mucha gente dice, ¿y si yo no soy escogido y si Cristo no murió por mí? Mire, yo le voy a decir lo siguiente, y es esto. Usted que me está escuchando, no importa dónde sea. ¿Cómo usted sabe, o cómo yo puedo saber que Cristo murió por usted? Porque usted, cuando se le hizo el llamado a arrepentirse, se arrepintió. Cuando se le hizo el llamado a creer, usted creyó. Pero si hay alguien que se le predique el Evangelio, no se quiere arrepentir, no quiere creer, vive como este mundo todavía, así venga a la iglesia pero no le importa nada y vive como el mundo, no hay cambio en él, entonces hasta este momento estoy dudando de su salvación. Esto puede cambiar obviamente, hasta el último momento. Por lo menos hay una excepción a la regla, el ladrón de la cruz, en el último momento. Pero el punto es, llegarás hasta el último momento. Es decir, Freddy Rincón tuvo esa oportunidad, otros la tendrán y ni así se arrepentirán. Otros, la familia, estarán en el lecho de muerte rogándole. Yo confío que mi padre terrenal lo haya hecho, porque yo hasta le rogué. No recuerdo cuántos días, 5 días, 3 días, 2 días antes de morir, pero yo lo llamé y le rogué. Le dije hasta cómo lo hiciera. Mi mamá me dice que lo hizo, que toda esa tarde se metió y comenzó a orar por ahí. Ojalá que se haya arrepentido verdaderamente. Pero lo que yo puedo ver es que toda la vida rechazó. Yo no sé. Usted no lo sabe, yo no lo sé. Yo sé lo mío, yo lo suyo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Jesucristo es el sacrificio perfecto, y todo aquel que viene a él y le recibe es salvo.
Amén. Póngase de pie, por favor.